Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí. Y no amarte de palabra, sino en verdad. Rindo, entrego mi adoración en tus manos, alfarero, pongo el corazón. Rindo, entrego mi adoración en tus manos, alfarero, pongo el corazón. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor,
fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita. Muy buenas noches, estimados hermanos, estimados amigos en Cristo Jesús. Un jueves más en el cual nos reunimos juntos para estudiar las Escrituras. Estudiando las Escrituras, en este día jueves continuamos con el Evangelio de Marcos. Así que sean ustedes bienvenidos a este programa de hoy por la noche. Que Dios les bendiga, que podamos juntos aprender de la palabra, que podamos juntos aplicar la palabra a nuestra vida para cada día ciertamente parecernos al Señor, para ser un día conforme la estatura del varón que es en Cristo Jesús. Así que sean bienvenidos. Permítame que elevemos a Dios una oración en esta hora de la noche para que podamos comenzar, para poder saludar, para quienes se han conectado en esta noche, para que usted pueda compartir, Señor, este enlace, ¿cierto? Para que otros se conecten y podamos juntos aprender de la palabra del Señor en un estudio bíblico más profundo que nos conlleva este tiempo que estamos estudiando la palabra del Señor. Así que le invito a que podamos orar al Señor para que todo lo que hagamos en este tiempo pueda ser dirigido por el Espíritu Santo del Dios. Eterno Dios, en esta hora de la noche damos infinitas gracias por su amor, por su misericordia, por su bondad, por concedernos el precioso privilegio de reunirnos a través de este medio, Señor, para continuar estudiando su palabra. Como jueves tras jueves lo estamos realizando ya, Padre, hace algún tiempo. Concluimos después de 5 semanas la carta de Pablo a los Filipenses, y esta es nuestra tercera jornada estudiando el Evangelio de Marcos. Gracias, Padre, por quienes se conectan para estudiar la palabra. Un desafío, Señor, ya que
no muchos se interesan en profundizar en la palabra del Señor. Así que rogamos que su Espíritu Santo nos guíe para los que nos conectemos hoy podamos aprender de ella, Señor, y sacar provecho del estudio de tu palabra, de ese estudio más conciso, más profundo de tu palabra, Señor. Le damos gracias por este tiempo. Bendiga a quienes se conectan en esta hora de la noche, que el internet nos funcione bien para que no tengamos complicaciones, sino que pueda salir todo bien para la gloria de tu nombre. Damos gracias, Padre, por este tiempo. Lo entregamos en sus manos. Oramos en el nombre de Jesús, que es nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén, amén y amén. Permítame saludar a quienes se han conectado en esta hora de la noche. Mi pastor Carlos Samuel Campos Zamora del Alfarero en Santiago. Él nos está viendo en esta noche. Dios le bendiga, Pastor Samuelito, desde acá de Chillán. Saludos a Santiago. Verónica Borges Cosio. Dios le bendiga, la esposa de uno de mis jefes que tuve anteriormente en los taxis, esperando que mi coleguita, que don Freddy, pueda estar un poco más repuesto. Él está también en nuestras oraciones. Saludos para él también en esta hora de la noche. Nuestra hermana María Soledad Balboa Toro, Dios le bendiga en esta hora de la noche, que también se conecta para estudiar la palabra del Señor. Nuestra hermana Marcelita, ¿cierto? Está también conectada, Dios le bendiga. Nuestro pastor Mauricio Briones de Paine, o de Win. Dios le bendiga al pastor Mauricio Briones. Nuestra tía Noemí desde Yungay, Dios le bendiga en esta hora de la noche a nuestra tía Noemí. Nuestra pastorita también está conectada. Nuestra amada pastora está conectada también en esta hora de la noche. Nuestra hermana Valeria, que ya los había echado de menos. ¿Por qué no estaban conectados y no estaban llamando y escribiendo? Pastora, que ahora comenzamos. Buenas noches, amado pastor, y buenas bendiciones para acá a cada uno de quienes se conectan para aprender de la palabra del Señor, escribe nuestra pastorita. Bueno, buenas noches, mi pastor. Ya aquí, me atrasé porque tenía que poner pijama a los nenes. Muchas bendiciones a todos los quiero, dice nuestra hermana Valeria. Buenas noches, queridos pastores, hermanos en el Señor, nuestra hermana Marcela. Anaíd nos está mirando. Dios le bendiga, ciertos saludos a Rodrigo. Mi prima también, Yasna Riquelme, está por aquí también pasando aquí en el programa del día de hoy. Y nuestra hermana María Inés, ¿cierto? Que es la que siempre nos está amonestando por el WhatsApp 10 minutos antes de cada programa. Ella también le había echado de menos que nos escribiera. Buenas noches, queridos pastores. Dios los bendiga mucho. Buenas noches, dice. Amén. Así que nos preparamos para continuar con el estudio de Marcos. Si usted quiere enviar algún saludo o alguna petición para estar orando al final, lo puede hacer. Pero vamos a ir de lleno al estudio de la palabra. Primero vamos a escuchar una alabanza. Vamos a escuchar una alabanza para reflexionar también, ¿cierto? Una alabanza hermosa que dice: guíame al monte. Guíame al monte. Vamos a escuchar esta alabanza y volvemos ya de lleno ya a estudiar la palabra del Señor en los capítulos y versículos que nos conciernen en este día, en su tercera jornada del Evangelio de Marcos. Vamos a esta alabanza y volvemos. Guíame al monte, guíame a la cruz, donde pueda estar con Jesús. No importa el desierto, si escucho tu voz, contemplar tu gloria, anhelo yo.
llévame lo más cerca a ti, llévame lo más profundo, llévame lo más cercano, llévame, llévame lo más cerca a ti, llévame lo más profundo, llévame lo más cercano, llévame, llévame lo más cerca a ti, llévame lo más profundo, llévame lo más cercano, llévame, llévame lo más cerca a ti. No importa el desierto, si escucho tu voz, si soy conformado a tu imagen, Dios. Solo quiero verte y escuchar tu voz. No importa el costo, tuyo soy. No importa el desierto, si escucho tu voz, si soy conformado a tu imagen, Dios. Solo quiero verte y escuchar tu voz. No importa el costo, tuyo Jesús, Jesús, no hay más hermoso que tú. Jesús, Jesús, no hay más hermoso que tú. Bien, que el Señor nos bendiga. Vamos a saludar a quienes también se han conectado en esta hora, ¿cierto? De la noche. Por aquí tenemos a... Saludos a mis tesoritos, dice nuestra hermana María Inés, que están conectados. Dios los bendiga mucho. Nuestro hermano Germain Cerda Rosales también está conectado. Dice: buenas noches, pastor y hermanos en la fe. Sea el Señor con cada uno de ustedes en sus vidas. Dios los bendiga a todos. Eso escribe nuestro hermano, ¿cierto?, Germain, en esta hora de la noche, que también nos está mirando, nos está viendo a través de nuestro programa en el día de hoy. La hermana Marcelita dice: quiero pedir en oración por mis dolores de mis brazos y me recupere pronto porque debo volver al trabajo. Así es, debe nuestra hermana Marcelita volver al trabajo. Nuestra hermana Anita Mardones también nos está mirando en esta hora de la noche. Dios le bendiga. Hermana Anita, Valeria, ya lo vi, no sé a qué se refiere nuestra hermana Valeria. Buenas noches, mi pastor, y a todos mis hermanos en el Señor, sean todos muy bendecidos. Hola, pastor, que Dios le bendiga. Pati Canela, en representación de nuestro hermano Carlos, allá en el campo. Dios le bendiga, hermano Carlos, por el sector Las Rosas. Dios le bendiga grandemente en esta jornada, en esta hora, ¿cierto?, de la noche. Se conectan en esta hora para estudiar, para reflexionar, ¿cierto?, en la palabra del Señor, que hace tanto bien para nuestras vidas, ¿cierto? Así que Dios les bendiga en esta hora de la noche a cada uno de ustedes que se conectan y que hacen posible nuestro programa, que hacen posible, ¿cierto?, para nosotros como día jueves, nuestro estudio bíblico. Así que nos convoca el estudio de la palabra del Señor hoy día jueves, y qué bueno que nuestros hermanos, los hermanos de la casa del alfarero, se conecten también para aprender, para estudiar, para reflexionar en la palabra del Señor que tanto bien nos hace. Así que les animo siempre a que puedan estar, ¿cierto?, conectados para poder aprender de la palabra del Señor. Bien, vamos a dejar los saludos hasta ahí en esta hora de la noche para que podamos profundizar en
en el estudio de la palabra del Señor que nos invita a estudiar el Evangelio de Marcos. Estudiamos por casi 5 jueves el Evangelio la carta de Pablo a los Filipenses, y comenzamos posteriormente a estudiar el Evangelio de Marcos, y como este es un estudio sistemático, estudiamos el capítulo 1 en sus primeros versículos, del versículo 1 al 13, después estudiamos del 14 al capítulo 2, al capítulo... terminamos de estudiar el capítulo 1, y ahora nos convoca a estudiar Marcos capítulo 2, verso 1, hasta Marcos capítulo 3, verso 6. Es el contexto del estudio de la palabra del Señor hoy. Así que vamos a pasar a la presentación, ¿cierto?, de Power que utilizamos para estudiar la palabra del Señor en esta hora de la noche, ¿cierto?, y es la que nos convoca. Así que estudio bíblico del Evangelio de Marcos, desde el capítulo 2, versículo 1 al capítulo 3, versículo 6. Eso es lo que nos invita en esta hora al estudio de la palabra, y el título de este estudio de hoy, el título del estudio de hoy es Jesús valora a las personas. Ese es el título de hoy. Jesús valora a las personas. Entonces, como les mencionaba, el contexto es Marcos 2:1 al capítulo 3. Ese es el contexto general, el contexto periférico de nuestro texto de estudio de hoy. El texto básico y el texto que vamos a estar analizando en algunos versículos, paso a paso. El texto básico es desde el capítulo 2, versículo 15 y 17 al capítulo 3, ¿cierto? Del versículo, capítulo 2, versículo 15 al 17, versículo 23 y hasta el capítulo 3, versículo 6. El versículo clave del estudio de hoy está en Marcos 2, 27, 28, donde Jesús hace mención al día de reposo y lo relevante, importante, porque es el día de reposo, y que no es por Dios, sino por causa del hombre, que Jesús lo menciona en realidad. Y la verdad central de este estudio de hoy: para Jesús, las personas son más importantes que las instituciones de carácter legalista. Para Jesús, las personas son más importantes que las instituciones de carácter legalista. Entonces, ¿cuál es el estudio panorámico del contexto? Recuerde que en nuestra sistemática del estudio siempre vamos a abordar de esta manera el contexto, el texto básico, versículo clave, verdad central. Y siempre vamos a estar introduciendo a través del estudio panorámico, del contexto, viendo el fondo histórico, el énfasis, para después analizar algunos textos desde el estudio básico de los versículos, para terminar en una aplicación del estudio. Siempre debemos aplicar la palabra. Siempre el estudio, siempre la predicación debe llevarnos a aplicar. Tanto quienes reciben como quien expone debe llevar a la audiencia, a los hermanos, a quien recibe la enseñanza, tiene que llevar una aplicación para que ésta nos haga reflexionar y nos motive a lo que la aplicación nos invita en el nombre del Señor, ciertamente por su palabra. Entonces, ¿cuál es el estudio panorámico del contexto? En el fondo histórico tenemos primero las instituciones relevantes en el tiempo de Jesús, en base al contexto que estamos estudiando, ¿cierto? Las instituciones judías jugaron un papel preponderante en el ministerio de Jesús. Las autoridades romanas, el poder civil quedaba últimamente en manos de los romanos, quienes bajo Pompeyo tomaron Jerusalén por la fuerza en el año 63 antes de Jesucristo. E impusieron pesados tributos. Herodes el Grande gobernó Palestina durante unos 34 años, desde el 37 a.C. hasta el 4 después de Jesucristo, incluyendo el tiempo cuando nació Jesús. Quienes también trabajaron en estos tributos, que eran bastante exagerados, eran los recaudadores de impuestos, ¿cierto? Los publicanos, que generaron cierta antipatía y cierto rechazo, porque eran israelitas, eran judíos, ¿cierto?, que trabajaban para el imperio y que se lucraban en demasía, abusaban del impuesto que cobraban. De hecho, lo podemos mencionar cuando Jesús se encuentra con Zaqueo, ¿cierto? Y Jesús entra a cenar a la casa de Zaqueo, y Zaqueo
luego de todo lo que Jesús le ofrece o le dice a través de la palabra, él le dice: Señor, si en algo he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, se da esta relación de que los mismos de la misma nación le trabajaban al imperio para recaudar impuestos, pero a la vez también lo hacían para ellos y se volvía en un lucro desmedido contra sus propios compatriotas, ¿ya? También en el fondo histórico nos encontramos con las autoridades judías. El sumo sacerdote era considerado el poder máximo entre los judíos, aconsejado y apoyado por los 70 miembros del Sanedrín, órgano que él presidía. El sumo sacerdote lo presidía, era el líder máximo. El Sanedrín tenía jurisdicción civil y religiosa en la nación. Sin embargo, los romanos establecían los límites de su autoridad. El Sanedrín estaba compuesto de ancianos, sacerdotes y escribas. Figuraban entre sus miembros fariseos y saduceos, pero estos tenían mayor influencia. Y también dentro del fondo histórico lo relevante es el sábado. El sábado, día sagrado, establecido por Dios en el cuarto de los 10 mandamientos, Éxodo 20 del 8 al 11, ¿cierto?, era guardado celosamente por los judíos. Los fariseos habían elaborado una gran cantidad de reglamentos restrictivos para el sábado y se consideraban los guardianes para asegurar el cumplimiento. Como guardar el sábado fue uno de los principales motivos del choque entre Jesús y ellos, el sábado fue establecido para ayudar al hombre a recordar y adorar a su Creador, es decir, para su bien y no para esclavizarlo. Lo encontramos ahí en Marcos 2.27, ¿cierto? Y es de los textos que lo profundo del texto o lo relevante, ¿cierto?, o el versículo clave de nuestro estudio. Y también nos encontramos con el ayuno. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana y en el día de la expiación Jesús mencionó pocas veces el tema del ayuno. No lo exigió a sus discípulos y cuando lo mencionó generalmente era para condenar la práctica de los fariseos. Y ahí encontramos algunos debates en Lucas 18 del 9 al 14 y Marcos 2 del 18 al 22. Eso en base a estos versículos, a este texto que nos convoca hoy el estudio, este sería el contexto histórico del estudio o el fondo histórico, ¿cierto?, del estudio de hoy. Ahora, ¿cuál es el énfasis? Veamos el énfasis en algunos detalles. Un interés por escuchar al Señor. Lo encontramos en Marcos 2 del 1 al 2. El interés por escuchar al Señor. La fama por los milagros que Jesús realizaba despertaba gran curiosidad y expectativa. Le era cada vez más difícil evitar que la gente se aglomerara, y lo apretujara y lo incomodara al pasar por esta aglomeración que se generó por el interés por escuchar al Maestro. Y también dentro del énfasis nos encontramos con venciendo los obstáculos para llegar a Jesús. En el capítulo 2, 3 al 4, la gente que rodeaba a Jesús no abrió paso cuando llegaron los necesitados, pero los 4 amigos del paralítico no se dieron por vencido. La fe y compasión logran vencer obstáculos para llegar hasta Jesús. Así que también luego estaremos leyendo, ¿cierto?, este texto en cuestión. También encontramos en este énfasis las diferentes reacciones frente a un milagro, desde el versículo 5 al versículo 12. Como en nuestros días, la persona y obra de Jesucristo tuvieron una recepción variada, desde una incredulidad cínica y acusadora a una fe que se asombra y glorificaba a Dios, tal cual como en nuestros días. Como que la dinámica se repite, la relación se repite. Las personas y obra de Jesús tuvieron una recepción variada, desde una incredulidad cínica y acusadora a una fe que se asombra y glorifica a Dios. Esto, tal cual como en el contexto de este estudio de hoy, también de alguna forma se vive, se percibe y se ve hoy esta reacción ante Jesús. Y también hasta ante un milagro. ¿Sabe por qué? Permítame detenerme aquí. Tuvimos la bendición junto a mi esposa cuando nos congregábamos en una iglesia X,
que no vale la pena y no a mencionar, sino que va con la relación al énfasis. Como grupo evangelístico de esa congregación, que salíamos generalmente 4, 5, 6, 7, como 8 hermanos. Salíamos siempre en los vehículos y salíamos a predicar. Y teníamos en una localidad, recuerdo yo la localidad de Ningüe, teníamos un local, una clase, llámelo usted, y salimos a predicar. Fuimos un día, no recuerdo si fue sábado o domingo, fuimos a predicar con este grupo de evangelismo y predicamos, entregábamos tratados. Era un tiempo hermoso. Y nos dirigimos hacia un cerro en la localidad a predicar y nos encontramos con uno de los hermanos que nos guiaba en esta predicación, que conocía la localidad. Nos encontramos con una hermana que hacía mucho tiempo que no podía ir a la iglesia, que quería ir porque su esposo estaba postrado. Su esposo llevaba postrado alrededor de 25, 30 años. Trabajando en la huerta para el año 73, este hermano cae en su huerta y ahí queda como atrofiado. Años, ¿no? Esto tiene que ser, esto fue alrededor del 2003, 2004 por ahí, este suceso que recuerdo con mucha importancia y que va al caso con estas diferentes reacciones frente al milagro. Y recuerdo muy bien que el hermano estaba atrofiado, acomodado en una sillita fuera de su casa, tomando el solcito de ese día. Y le dijimos a la hermana, ¿le gustaría ir a la iglesia? Me encantaría, hermano, dijo, me encantaría ir a la iglesia, nos decía, pero ¿cómo llevo a mi esposo? Y le dijimos, hermano, ¿a usted le gustaría ir a la iglesia? Hacía años que él no salía de la casa, siempre lo sacaban a tienta, y él algo logró balbucear, recuerdo muy bien como si fuera hoy, y él nos dio a entender que sí. Entonces le dijimos, en la tarde lo volvemos a buscar, seguimos haciendo nuestra labor evangelística, y por la tarde volvimos a buscarlo, ¿sabe? Lo tomamos como... Me imagino así con el contexto del paralítico y lo logramos meter en el auto y lo acomodamos y ahí quedó, totalmente atrofiado. En la iglesia lo bajamos como pudimos y lo dejamos sentado en una banca tal cual como se sentaba en la casa. Él estaba totalmente atrofiado. ¿Sabe lo poderoso de esto, amados? Es que Dios obra como quiere y muchas veces no necesita Dios de nuestra ayuda. ¿Y por qué me refiero a ayuda? No necesita Dios de nuestras oraciones. Cuando Dios quiere hacer un milagro, Él se glorifica. ¿Y por qué lo menciono? Porque se generó un tiempo de adoración en ese culto. Nos pusimos a cantar, a alabar al Señor, a levantar nuestras manos y cayó una presencia del Señor tan potente que escuchamos un grito despavorido que nos hizo abrir nuestros ojos. Fue un grito y vimos a este varón después de muchos años, amado, después de muchos años vimos a un paralítico levantarse. Y le digo, ¿por qué un milagro? Porque si usted lleva muchos años paralítico, ¿cómo? Si no tiene la ayuda de un kinesiólogo para empezar a estirar sus musculaturas, ¿cómo? Y yo recuerdo muy bien cómo ese hombre grita y se para y empieza a estirar sus brazos. Y lo recogía y estiraba su otro brazo y lo recogía. Y se empezó a enderezar de a poco. Y ese hombre, amados, después de casi 30 años, él caminó, estiró su musculatura, pudo hablar. Fue potente, ¿sabes? Fue potente cómo Dios se glorificó e hizo el milagro. Y tal cual como lo relata la Escritura, cuando los amigos llevan a este paralítico y lo hacen entrar por el techo. Y ahí Jesús le dice al instante, toma tu lecho y ándate, y levántate. Y el poder de Dios, trasciende a toda mirada, a toda situación, a toda lógica. Porque obvio un paralítico tendría que entrar en movimiento, con un kinesiólogo, masaje y todo, pero cuando dejas un milagro Dios lo hace así. Y vimos eso, ¿sabe? Fue una experiencia potente para nuestras vidas. Cuando volvimos a la iglesia, recuerdo que fue el domingo, pedimos la oportunidad porque estábamos expectantes. Estábamos eufóricos por lo que habíamos visto, un paralítico levantarse. ¿Y sabe por qué viene esto a mi memoria? Porque lo contamos a la iglesia con mucha emoción, con mucha gratitud al Señor, y la iglesia dijo amén, y ahí quedó. Quedaron como incrédulos quizás no lo creyeron. Y pasa mucho con esto.
¿Cuál es la reacción ante los milagros que hace Dios? Indiferencia. Las recepciones son variadas, pero es lamentable. Pasaron los años, un año, nosotros estábamos con mi esposa estudiando en Santiago y un día nos encontramos en el terminal, veníamos de vuelta a Chillán y nos gritan, ¡hermanos! ¡Hermanos! Y ahí nuestro hermano, después de tantos años, había ido a Santiago y con la esposa, y sabe, a él le quedó la manito, esta mano derecha le quedó así. Yo dije, ¿una señal de Dios para que no se olvide? No sé. Y él andaba, nos conversó, estaba llegando a Santiago a ver a su familia después de años, y fue potente, fue realmente una experiencia para mí que marcó mi vida, ver ese poder de Dios maravilloso. Pero las reacciones ante los que nos escucharon no fueron lo que nosotros quizás como cristianos esperábamos, o como el grupo de evangelismo que esperábamos que él exaltara de gozo y glorificara al Señor y aleluya y cantara y se emocionaran con nosotros. No pasó eso. Entonces las reacciones son variadas incluso en este tiempo. Es la verdad, por eso quería compartir esta experiencia con ustedes. Y también nos encontramos en este relato en el énfasis con cuando Jesús llama a Leví, a Mateo también conocido, en el capítulo 2, versos 13 al 15. Jesús llama a otro discípulo de entre los más despreciados, considerado traidor por sus compatriotas porque cobraba impuestos, como les decía, para el odiado imperio romano. Mateo y Zaqueo eran estos cobradores de impuestos. También dentro de nuestro énfasis de este texto nos encontramos con la reacción de los escribas y los fariseos en el versículo 16 y 17 de Marcos 2. La elección de Leví como discípulo y el asociarse con su gente trajo sobre Jesús la condenación más severa de los líderes religiosos. Jesús aclaró que él había venido precisamente para salvar esa clase de gente. También nos encontramos con el énfasis que nace la pregunta sobre el ayuno. Los fariseos y los seguidores de Juan el Bautista todavía tenían el concepto judío general de que el hecho de ayunar era evidencia de una espiritualidad superior. Y el Señor les da a demostrar totalmente que no. También nos encontramos con Jesús Señor del sábado. Y según esto, según los reglamentos formados por los fariseos, no se admitía ningún tipo de trabajo del sábado. Pero Jesús afirma su autoridad aún sobre esa sagrada institución cuando sana en día sábado. Y también nos encontramos con la otra acción en sábado, en el capítulo 3 del 1 al 6. En este milagro Jesús aplica la verdad que había declarado. El sábado fue hecho para el hombre, según Marcos 2.27, es decir, para el bien del hombre. Amén. Ese es el énfasis principal, el fondo histórico del estudio de la palabra del Señor. Así que, ¿qué les parece? Vamos a una alabanza y volvemos con el estudio del texto básico. Mientras tomo mi Biblia también para estar leyendo los textos que nos convocan en esta hora de la noche. Así que vamos a esta alabanza ya y volvemos al estudio de la palabra del Señor. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás y nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene.
da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Se escucha el eco de tu voz, resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta para seguir con el estudio de la palabra del Señor. Y cierto, ahora íbamos a pasar al estudio del texto básico. ¿Ya? El estudio del texto básico, analizando algunos versículos de este texto, de este contexto, ¿cierto? Que comenzaba en el versículo 1 del capítulo 2 y que para reflexionar un poquito y conocer el contexto, ¿cierto? Nos encontramos con Jesús que sana a un paralítico. El capítulo 2, desde el verso 1, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, dudaban, empezaron a murmurar en sus corazones. ¿Por qué habla este así?, se preguntaron. Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Qué interesante. Permítame detenerme un segundo aquí. Qué interesante que Jesús le dice a este paralítico: tus pecados te son perdonados. Qué interesante es como cuando el ser humano cavila en sus corazones, piensa, maquina en sus corazones, blasfema en su corazón, murmura en su corazón, hace cosas que cree que Dios no lo va a pillar, porque a veces parece que la enseñanza que damos es la errada, y vemos la omnisciencia, la omnipresencia del Señor a través de Jesús, que Él conoció en su espíritu lo que los escribas estaban pensando, y los descubre.
Por lo tanto, amados, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto delante del Señor. No hay nada oculto que Él no conozca, porque Él escudriña hasta nuestros pensamientos y nuestras intenciones del corazón. Él todo lo sabe. Parece que los escribas no conocían esto, porque solo lo pensaron, pero nuestro Señor conocía y podía leer la mente y los pensamientos. Y por lo tanto Él lo declara públicamente. Imagínense cómo se habrán reaccionado estos escribas cuando el Señor los enrostra, le dice: ¿por qué caviláis esto en tus corazones? ¿Nos podremos imaginar la escena? Entonces, qué relevante es que el Señor perdona los pecados. ¿Sabe? A veces nosotros andamos tras las sanidades. A veces la gente anda tras los panes y los peces. Y no tras el perdón. Dios te puede sanar y te puedes perder. Pero si Dios perdona tus pecados, amados, y no te sana, ¿qué importa? Si Dios te perdonó, te vas con Él. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y ahí nuestro Señor dice: ¿acaso el Hijo del Hombre tiene potestad incluso para perdonar? Y le dice: a ti te digo. Y vemos el milagro de la palabra, el milagro del poder de Dios en su boca, en la boca del Señor. A ti te digo, levántate y anda. Después dice, volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Y ahora vamos a entrar en el estudio del texto básico. Ya vamos a entrar, era para que pudiéramos entender un poquito el contexto que arrastra el texto en cuestión. Marcos 2, 15, 17, que dice: Jesús come con los pecadores. ¿Ya? Dice el 15 al 17. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, de este publicano, de Leví, de Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? ¿Qué es esto? Se escandalizaron. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Me imagino a los fariseos creyéndose ellos los justos, realmente. Me imagino a los escribas creyéndose los justos. Pero ¿cómo se cuestiona? ¿Cómo se critica el accionar de nuestro Señor? Realmente parece que ellos no habían entendido la Escritura. Realmente. Por lo tanto, Jesús come con los pecadores. Leví, al ser llamado por Jesús a ser su discípulo, no demoró en expresar su gratitud, ofreciendo un gran banquete en su honor. También lo relata Lucas 5:29. Este Leví es identificado en Mateo 9:9 como Mateo, como les mencionaba. Un oficial cobrador de tributos, cobrador de impuestos. Era natural para él invitar a sus amigos, cobradores de impuestos, y también a otros conocidos no religiosos, considerados como pecadores. Y obviamente por los fariseos, ¿cierto? Realmente los cobradores de impuestos nunca han sido los personajes favoritos de la sociedad. En esta reunión, sus amigos tendrían la oportunidad de llegar a tener la misma experiencia que tuvo Leví. El verso 16 nos menciona por qué come con los publicanos y pecadores. Es la pregunta, ¿cierto?, que hacen los fariseos y escribas. Fue la pregunta de esperar de parte de los fariseos. ¿Lo hizo a propósito el Señor? Probablemente Mateo no tenía otro círculo de amigos que podría invitar, siendo el mismo odiado especialmente por los judíos más estrictos y religiosos. Un dato interesante en cuanto al rechazo de los judíos para los amigos de Leví es que los cobradores de impuestos lo hacían a favor del Imperio Romano, como les mencionaba al comienzo, y porque comúnmente se enriquecían extorsionando a los tributarios. Parece que en todas las épocas se sufre de males semejantes. Los impuestos desmedidos, las tasas de interés desmedidas, parece que se replican en diferentes instancias y diferentes contextos a través de la historia. Siempre hay gente que quiere abusar y que abusa de estas cosas.
El verso 17 nos menciona sobre la sanidad. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Fue la respuesta de Jesús a la crítica de los escribas, la mayoría de los cuales eran fariseos. En efecto, dijo que ya que ellos se consideraban sanos y justos, no necesitaban su ayuda. Pero otros que reconocían su necesidad, sí la necesitaban. Y que había venido precisamente para socorrerlos, llamar a pecadores. ¿A qué? Él vino a llamarlos al banquete del reino de Dios, que nos menciona Lucas 14, 16 al 24. No podríamos siquiera imaginarnos lo que pasaría si Jesús hubiera dedicado su vida solamente a buscar a los religiosos para salvarlos. También en este estudio, cierto, del texto básico, nos encontramos con que Jesús aclara que el hombre tiene relevancia, que el hombre es importante. Marcos 2, 23 al 28. Permítame continuar con la lectura así, ciertamente. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace por rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odre nuevo se ha de echar. Versículo 23 al 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaban a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué haces? ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, nuestro Señor Jesús: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios siendo Abiatar su sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes. Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En el versículo 23, sus discípulos se pusieron a caminar arrancando espigas, práctica permitida por la ley mosaica, siempre y cuando se hiciera con las manos y no con la hoz, según Deuteronomio 23:25 y Lucas 6:1. Agrega que restregándolas con las manos. Así los viajeros siempre tendrían alimento a la mano. El hecho mismo de restregar las espigas era considerado un trabajo que no debía hacerse en el día sábado. Pasaba lo mismo si caminaban más de lo que estaba permitido o hacían comidas. El versículo 24, ¿por qué hacen en los sábados lo que no es lícito? Que es la pregunta de los fariseos. Los fariseos, no habiendo encontrado motivo para acusar a Jesús en su persona, sí condenaban su actuación en los sábados, tanto de curar enfermos como de permitir que sus discípulos trabajasen en el día sábado. El trabajo prohibido, según los fariseos, era cosechar y frotar el grano en la mano para sacar la cáscara. Aún el hecho de masticar el grano era considerado trabajo. Era una característica de los fariseos el darle mayor importancia a la observación de los hitos e instituciones que al bienestar de las personas. Eran más importantes los ritos que el bienestar de las personas. El versículo 25-26, Jesús refuta la posición de los fariseos con 3 argumentos en los cuales hace resaltar el valor del hombre por encima de instituciones religiosas y las normas que resultaban de una interpretación deficiente de lo que eran las verdaderas leyes. En primer lugar, señala la ignorancia de ellos en cuanto a la historia de Israel. Recordemos que los fariseos pretendían con orgullo conocerla al dedillo, ahí al límite. Cita un caso concreto cuando la necesidad humana justificaba una excepción a un reglamento ceremonial con la aparente aprobación de Dios. Primera de Samuel 21:1-6. En realidad, el sacerdote fue Ahimelech, padre de Abiatar, mencionado aquí también. El versículo 27.
el sábado fue hecho para el hombre. Fue el segundo argumento con que Jesús refutó la acusación de los fariseos. En efecto, Jesús acusa a los guardianes de la ley de ignorar el intento original o propósito de Dios en establecer la ley. El sábado fue establecido para el bien del hombre, para descansar y recordar a su Creador. Con la reglamentación excesiva de la ley, ellos habían creado una carga insoportable, cambiándola de una bendición en una maldición. Ignoraban el espíritu de las leyes, haciendo hincapié en la letra, contraviniendo el propósito esencial de las mismas. Debemos recordar de vez en cuando que las leyes, normas, mandamientos e instituciones, todas ellas deben tener su origen en la motivación de facilitarle al hombre y a la mujer una relación adecuada con Dios y con sus prójimos. En base a ese sentido, las leyes deben convertirse en siervas o herramientas del hombre y no viceversa, no generar carga al hombre. El versículo 28, esta declaración, el Hijo del Hombre, el Señor también del sábado, constituye el tercer argumento contundente de Jesús sobre el tema del sábado. Los fariseos se consideraban señores del sábado, creando e imponiendo sus propios reglamentos. Jesús reclama ese título, siendo el Hijo de Dios con plena autoridad para reglamentar e interpretar el sábado. La observancia del sábado no es un fin en sí misma, como los fariseos pretendían hacerla. Más bien era la manera de Dios de ayudar a su pueblo a disponer de una oportunidad que les permitiera cultivar su relación con el Creador. Jesucristo es el árbitro más apropiado para decir cómo debe ser la observancia del sábado. Y en base a nuestro contexto de hoy, que celebramos el primer día de la semana, el domingo, para que podríamos decir que el domingo es por el hombre, para que, como el descanso que tenemos en nuestra cultura, que es para adorar a Dios, muchos toman el domingo y desaparecen. Y en vez de juntarse el domingo para adorar a Dios, para agradecer, no lo consideran de tal manera. Nos volvimos de un legalismo de peso a un libertinaje que nos hace apartarnos de incluso el día que por descanso o porque la familia está reunida podemos juntarnos para adorar y agradecer al Dios del cielo. Y tenemos también Jesús enfrenta el legalismo. Marcos 3 del 1 al 6. Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le echaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Estos fariseos estaban buscando, como diríamos en buen chileno, la quinta pata al gato para acusar al maestro. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca. Recuerde que el Señor conocía las intenciones de los hombres. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ponte aquí para que estos vean. Me imagino al Señor pensando esto. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Ellos no estaban. Ellos sabían que si decían algo, como diríamos, todo lo que diga puede ser usado en su contra. Ellos sabían, porque eran astutos, porque la única intención de ellos era acusar al maestro, de acusar al rabí. Ellos sabían que todo lo que dijeran podría ser usado en su contra, y que el Señor tenía las herramientas necesarias para refutarles sus errores. Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Amados, cuando el hombre no quiere ver lo que Dios hace,
ni los milagros más grandes harán que reconozcamos que Él es el Señor. Ellos vieron que el Señor hizo un milagro, que hubo una sanidad, pero no, ellos salieron, quizás luego de que se lo murmuraron, y tomaron consejo con los herodianos contra Él para destruirle. Desde el versículo 1 al 4, entró otra vez en la sinagoga. Como una manera estratégica para realizar sus milagros que servirían para confrontar a los judíos con la nueva dimensión de la vida, es evidente que los asistentes al culto de la sinagoga no estaban tan concentrados en desarrollar un culto agradable a Dios, sino en analizar el comportamiento de los demás. Tenían un concepto de cómo debían hacerse las cosas y los demás tenían que someterse a esa manera. Una cosa era la ley y otra muy diferente la gracia. Y ¿sabe? Esto me viene a una ilustración. Muchas veces nos toca vivir en iglesias bastante conservadoras e incluso en iglesias que son bastante legalistas. Y legalistas no por culpa de los hermanos, legalistas y conservadoras por culpa de los pastores que interpretaron mal o por quienes los lideraron y tomaron la palabra a su antojo para acomodarla a su antojo y colocar presión sobre la gente. Muchas sectas lo hacen así. Colocan una presión desmedida sobre la gente. Y prácticamente toda la furia del cielo sobre esas personas que se sienten cautivas. Y les acomoda vivir el senegalismo. Pero cuando viene alguien con una frescura de palabra, cuando viene alguien que entiende los conceptos de la palabra y quiere implantar o quiere colocar esa libertad, esa gracia del Señor, aquellos que son legalistas, aquellos que son conservadores desmedidos, cuestionan al líder, cuestionan al pastor, cuestionan al liderazgo que está al frente y todo lo que el liderazgo y el pastor están haciendo que contradice sus legalismos, prácticamente buscan condenar a ese pastor, buscan condenar a ese liderazgo, porque a su manera de pensar, porque no es otra cosa, no es a la luz de la palabra, es a su manera de pensar, el pastor y los líderes están equivocados. Pero aquellos que piensan eso, no se han dado la tarea de escudriñar, de buscar, de profundizar, de hacer un estudio conciso, un estudio acabado, un estudio más profundo de la palabra del Señor, para darse cuenta que sus apreciaciones, que su interpretación de la Escritura está totalmente equivocada y totalmente errada, y que lo único que hace es colocar mayor carga que la que Dios no quiere colocar en el hombre. Y es muy similar a esta situación, y muchos buscan condenar a quien está al frente sin darse cuenta que quizás se encuentren luchando con Dios, así como lo dijo el gran rabino Gamaliel, cuando los fariseos, escribas, los sacerdotes querían prácticamente linchar a Pedro, ¿cierto? Y Gamaliel le dice: no sea que nos encontremos luchando con Dios. No sea que muchos se encuentren luchando con Dios por no aceptar la palabra sana de Dios. Los evangelios registran no menos de 7 milagros de curación hechos en día sábado. Siempre bajo la crítica, siempre criticando los fariseos. Marcos relata uno de ellos cuando Jesús respondió a la acusación de los fariseos. Se les presenta un hombre con la mano paralizada y Jesús respondió con compasión. Es lógico que un hombre con tal necesidad sentía que allí, en donde se adora a Dios, es el mejor lugar para ir a buscar su restauración. Él fue a buscar esa sanidad. Este hombre de la mano seca fue. Y ahí Jesús vio en su derredor a un grupo de fariseos prontos para atacarlo por violar los reglamentos de ellos. ¿Cuánta gente viene buscando algo de parte del Señor y se encuentra con muchos fariseos legalistas dentro de la iglesia y que al fin y al cabo buscan una palabra de aliento, una palabra de consuelo, y son cuestionados por su forma de vestir, por su forma de ser, y prácticamente los sacan de las iglesias? Jesús le hace una pregunta que no quisieron contestar, fueron muy astutos. ¿Es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o matar? Para ellos era más importante obedecer sus reglamentos ceremoniales que atender las necesidades apremiantes del ser humano. En este caso, el saber hacer el mal, el saber hacer el bien y no realizarlo es hacer mal y hasta matar.
en el versículo 5 y 6, la expresión dolorido por la dureza de sus corazones, dolorido por la dureza de sus corazones, nuestro Señor siente eso, expresa la emoción que Jesús sentía al ver la total indiferencia de estos líderes religiosos hacia un hombre necesitado. Existe una tradición de que el hombre que tenía la mano seca, inútil, era un albañil. Con una mano paralizada no podía emplearse. Jesús, movido por compasión, hizo a un lado los reglamentos religiosos, estableciendo otra vez el valor del ser humano sobre el cumplimiento de normas establecidas por hombres. Extiende tu mano. Estas son las palabras que Jesús decidió decir a pesar de la obstinada posición de sus enemigos. Un trabajo como este era con 3 propósitos por lo menos. Esto el Señor lo hace para demostrar la presencia del Padre en el Hijo, la presencia de Dios en Jesucristo, ser de bendición para el hombre necesitado y demostrar que el hombre es más importante que las leyes. Con este propósito, nuestro Señor realiza este acto. Jesús come con los pecadores. Jesús aclara que el hombre tiene relevancia, es importante. Jesús se enfrenta a los legalistas y al legalismo. ¿Cuáles son las aplicaciones que podemos extraer del estudio de hoy? Primero, Jesús honra la fe de los creyentes que traen a sus amigos necesitados a Él. Jesús se fijó en la fe de los 4 amigos que ya tenían un conocimiento del poder y el amor de Dios, el amor de Jesús, es lo más probable. Estos amigos no escatimaron que hubiera multitud, sino que se subieron al techo, lo desprotegieron, lo descubrieron, subieron la camilla con el paralítico y lo bajaron al centro donde estaba el Señor. No se dieron por vencidos. Por lo tanto, Jesús honró la fe y Jesús honra la fe de los creyentes que traen a sus amigos necesitados a Él. Jesús se fijó en la fe de los 4. Por lo tanto, si usted conoce un amigo, un familiar que necesita del Señor, usted tiene que presentarle al Señor. Usted no se puede quedar callado. Que conozca solo al Señor. Tenemos que hacer esa labor evangelística. Tenemos que presentar a Cristo, pues tenemos esa verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Maestro. Por lo tanto, Jesús es la verdad. Y como la verdad, nosotros tenemos que presentarle la verdad a nuestros amigos, a nuestra familia. Y Dios honra esa fe porque Él ve que nuestra fe está siendo puesta por obra. Porque estamos compartiendo con otros la palabra del Señor. Segundo, Jesús sigue llamando discípulos de entre los hombres más comunes y aún entre los que son despreciados por sus compatriotas. Quizás tu relación es deplorable, quizás fuiste una persona despreciable, puedes tener características que nadie te cree, que nadie te valora, pero para Jesús eres importante. Y el Señor Jesús dijo que todas las cosas eran hechas nuevas, y Él y el Padre no se acuerda de nuestro pasado. Por lo tanto, la gente podrá cuestionarte, pero Jesús, cuando tú vienes y le aceptas, Jesús hace borrón y cuenta nueva. Y Jesús seguirá llamando a personas de corazón limpio, de corazón humillado, de corazón contrito. A esas personas Dios no desprecia. Por lo tanto, si tú vienes con un corazón contrito y humillado, tu pasado para Dios no importa. Si permites que Jesús haga vida, haga raíz en tu corazón a través del Espíritu Santo, lo que pasó antes no tiene relevancia absoluta. Si hoy decides vivir para Cristo, Dios está con los brazos abiertos para recibirte. Y Jesús seguirá llamando a discípulos de entre los hombres y mujeres más comunes y aún de los despreciados. Dios mira el corazón. Dios mira la intención de nuestro corazón. Y tercero, Jesús se agrada cuando damos prioridad a personas necesitadas por encima de reglamentos religiosos. Él puso el ejemplo realizando milagros de sanidad en el día sábado. Las leyes en su espíritu buscan la bendición del hombre.
Jesús se agrada cuando damos prioridad a personas necesitadas por encima de los reglamentos religiosos. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios bendiga el estudio de la palabra del Señor. Que Dios bendiga el estudio que nos invita a reconocer, ¿cierto?, que Dios honra a los creyentes que tienen fe y traen a otros. Que que Jesús da prioridad, Dios da prioridad a las personas necesitadas. Y cuando nosotros damos esa prioridad por encima de reglamentos. Y Jesús sigue llamando a discípulos de entre los hombres más comunes y sobre todo aquellos que vienen con un corazón contrito y humillado. Por lo tanto, amados, Jesús valora a las personas. Jesús no hace acepción de personas. Pero si venimos a Jesús, tenemos que vivir los cambios que quizás tú no conoces, pero que el discipulado, la enseñanza, el dejarse discipular por quienes te lideran, te hará mejor cristiano cada día, y cada día irás tomando semejanza de Cristo por la palabra. Él no echa a nadie afuera, podemos venir tal como estamos, pero en el camino tenemos que ir moldeándonos a la palabra. No podemos hacer lo que antes hacíamos. ¿Sabe? Si hay un gran error que se comete, es creer que nosotros vivimos una vida espiritual en la iglesia y la vida en el mundo secular. ¿Sabe? El cristiano radical, no tiene una vida espiritual y una vida secular. El cristiano radical tiene una vida espiritual completa. Todo lo que hace, lo hace como para el Señor. La Escritura dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Mi trabajo, los quehaceres de la casa, el colegio, las pruebas, el estudiar, el conectarse. Los jóvenes, no, ¿para qué me voy a conectar a clases? Me da lo mismo. Chuta, eres cristiano, hermano, eres cristiano, hijo, eres cristiano, joven. Debe dar ejemplo. Todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Por lo tanto, no tenemos una vida secular. Nos levantamos y nos acostamos para el Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado. Jesús nos valora, Jesús nos quiere, Jesús nos ama, y Jesús no hace acepción de personas. Pero cuando venimos a Él, tenemos que someternos, sujetarnos, cambiar, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es palabra de Dios. Al ciego, ve y no peques más para que no te venga algo mejor o algo peor. A la mujer que querían acusar por adulterio, que además era para acusar al Señor, ni yo te condeno. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, incluso dijo el maestro. Y lleno de vergüenza ante esa declaración, todos se fueron y Jesús le dijo, ni yo te condeno, mujer. El tema es que Jesús no nos condena, pero sí Jesús nos dice, no peques más. Hay una mirada errada de que Dios es amor. Dios es amor, pero Dios no te acepta todas tus locuras. Dios no acepta tu vida libertina, tu vida loca. Tú vienes a Jesús, tú vienes a Dios, Él te perdona, pero Él dice, no peques más, para que no te venga algo peor. Cuidado con los que pecan desmedidamente. Cuidado con los que pecan y no importa que peque, después me arrepiento y Dios me perdona. Cuidado, Dios te perdona. Y es bíblico, Dios perdona, amados, Dios perdona. Pero las consecuencias de tu pecado, tienes que, así como pecaste, estar dispuesto a apechugar con las consecuencias que vienen por tu desobediencia. Y eso a veces no nos gusta que se nos diga. Pero Jesús valora a las personas. Y Jesús está dispuesto para que aquel que viene, Él no echarlo fuera, sino que para honrar, para bendecir, para exaltar. Amén. Dios les bendiga. Dios bendiga. Este es el estudio de hoy. El próximo jueves seguiremos, ¿cierto?, con el Evangelio de Marcos, desde el versículo 7 del capítulo 3 hacia adelante. Vamos a una alabanza y ya estamos de vuelta con las oraciones, algunas peticiones que encontré por aquí, alguna noticia que nos contaba la hermanita que también quiero buscarla para compartirla con ustedes. Y ya estamos con la parte final y el término del estudio bíblico de hoy, aquí en Estudiando las Escrituras.
gozo, oh Dios mi Salvador. Cada mañana bondades me das, en aflicción mi provisión, en mi flaqueza tú me sostendrás. Todo lo has ganado por mí. Eres mi libertador, eres mi libertador. A ti clamaré y tú me respondes. Eres mi libertador, eres mi libertador. Confío en tu amor, eres fiel, tan fiel, Señor. Fiel, tan fiel, Señor. Todo lo has ganado por mí. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Todo lo has ganado por mí. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Todo lo has ganado por mí. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Todo lo has ganado por mí. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Eres mi libertador, eres mi libertador. A ti clamaré y tú me respondes. Eres mi libertador, eres mi libertador. Confío en tu amor, eres fiel, tan fiel, Señor. Bien, ya estamos de vuelta después de esta hermosa alabanza, ¿cierto? Que decía, eres mi libertador. Todo lo ha cambiado. Bien, amados, hasta aquí el estudio de hoy, el estudio del Evangelio de Marcos. Vamos a orar, Amén, 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 el hermano, nuestra hermana Soledad. Amén. Difícil es el camino después de tantos años. Sí, es difícil. Después de tantos años alejado de la casa del Señor. Pero sabe, estimado hermano Mauricio Rosales, que no le conozco, pero tendremos la oportunidad de conocerlo algún día ya en persona, lo conocemos por redes sociales. Pero quizás esta es la oportunidad que Dios le está dando y lo está llamando. Y lo bueno es que nos está llamando con misericordia y con amor. Es un tiempo para que usted tome esta decisión. Nosotros oramos, pero sabe también esta decisión es suya. Y cuando usted da el primer paso para volver, Dios se encarga del resto. Es su decisión y le animo a que la tome en el nombre del Señor. Dios le ayudará si usted está dispuesto a volver a este camino maravilloso que muchas veces nunca deberíamos haber salido, pero las situaciones de la vida nos pasan la cuenta a veces. Así que estaremos orando por usted también, por Mauricio Rosales. Mi hermano Jonathan Fabián Rojas Mondaca desde Concepción. Amén. Gracias, mi pastor, una hermosa lección para nuestras vidas. 24/7 debemos ser conscientes de cuán gran amor del Padre al enviar a su Hijo por nosotros, y no tomar en vano aquel precio por el cual fuimos redimidos. Dios les bendiga a los alumnos. Amén, hermano Jonathan. Es cierto, 24/7 para nuestras vidas. 24/7. Así debe ser. Gloria a Dios, dice el hermano Mauricio. Bien, amados, Dios les bendiga. Por ahí también se había conectado un poquito nuestra pastora Kenita desde Valdivia. Así que Dios les bendiga en esta hora
de la noche. Vamos a orar por la hermana Marcelita, que estuvo con licencia por una tendinitis en los brazos y tiene que volver pronto al trabajo y necesita esa recuperación. Le invitamos a que se cuide, a que esté en casita, guardadita, calentita, con guateritos por ahí, para que salga luego de esta situación de la tendinitis. Así que vamos a orar por nuestra hermana Marcela para que Dios traiga recuperación. El Señor nos invita a orar los unos por los otros, a interceder. Y en esa orden del Señor, en ese mandato del Señor, debemos interceder y orar los unos por los otros, por el cuerpo de Cristo. Amén. Y también nos escribió nuestra hermana Anita que los hijos de la hermana Ivonne, de esta hermana en Santiago que hace poco se acercó al Señor, sus hijos que estaban con COVID se están recuperando, gloria a Dios. Su mamita igual se está recuperando, están en la casa. Pero lamentablemente su prima, la que estábamos orando porque estaba entrando en proceso de diálisis, lamentablemente para nosotros, ¿cierto? Pero para ella victoria. Su prima partió a la presencia del Señor. Así que Dios traiga consuelo a su esposo, Patricio Araya, dejó 2 pequeñas hijas. Y que Dios les traiga consuelo y la capacidad para entender los propósitos y no cuestionar a Dios. Que Dios pueda traer consuelo a Patricio Araya y sus hijas en este momento de dolor, de angustia, pero también de alegría porque su esposita partió en los brazos del Señor y ya no hay dolor. Y también nos gozamos con los hijos de nuestra hermana Ivonne, que se están recuperando, y su mamita. Así que bendito, gracias a Dios por ello. Y vamos a orar también por Mauricio Rosales para que Dios le ayude y usted pueda tomar este desafío de volver al Señor en este tiempo. Amén. Así que vamos a orar en esta hora. Eterno Dios, damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por el estudio de esta, Señor, que nos hace tanto bien a nuestros corazones, que nos hace bien y tanto bien para nuestra vida de fe. Nos hace mirar, Señor, cómo eran los fariseos, cómo eran los que le seguían, muchas veces religiosos, muchas veces cuestionaban todo, Señor, y nos miramos que muchas veces nosotros hemos sido igual. Gracias porque podemos darnos cuenta, quizás a veces alguno no se da cuenta, o alguno no lo había entendido. Tú conoces todo, tú conoces los pensamientos del corazón, y eso nos hace estar más atentos y valorar de mejor manera el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz. Gracias, Padre, por la enseñanza de hoy, gracias por la aplicación del estudio de hoy. Pero también queremos orar, Señor, interceder los unos por los otros, y en especial orar, Dios mío, por nuestra hermana Marcelita en esta hora de la noche, para que usted traiga una recuperación favorable en sus brazos, en sus manos que han pasado por la tendinitis. Ella tiene que volver a su trabajo prontamente, Señor, luego de esta licencia, y rogamos que tú te glorifiques, Señor. Glorifícate en la vida de tu hija, glorifíquese, Padre, por misericordia en sus brazos, en sus manos. Llévese todo dolor, por misericordia se lo rogamos. La encomendamos en tus manos, porque es tu hija, papá. La encomendamos en tus manos. También queremos orar y te damos gracias por la recuperación de los hijos de nuestra hermana Ivonne, de su mamita. Gracias, Señor, porque tú respondes las oraciones, las peticiones, las intercesiones que hacemos por nuestros hermanos. Gracias, Padre, porque te glorificas a través de ello. Pero también te pedimos por Patricio Araya y por sus 2 hijas. Te ha placido, Señor, llevarse a su esposa de este complejo momento de diálisis, Señor. Ruego que tú traigas descanso y serenidad y calma a este varón. Y de igual manera a sus hijos, Señor, por misericordia. Tú eres el que nos consuela, tú eres el que trae paz. Tú das una paz que el mundo no da. Por eso te pido, Padre, que a través de Cristo Jesús usted pueda también traer paz y puedas usar a tu hija Ivonne, Señor, puedas traer paz a ellos y a tu hija Ivonne usarla para tu gloria, Señor. También de igual manera oramos, Dios mío, por Mauricio Rosales, por esta sinceridad que él relata y describe a través de la red social. Es difícil, Señor, cuando nos apartamos de ti es difícil. Pero tú llamas en este tiempo con misericordia y gracias porque él ha sido un fiel auditor, telespectador de estos programas que son nuestros cultos que podemos celebrar hoy, en el cual la iglesia del Señor, la casa del alfarero,
nuestros hermanos y amigos de la fe que se conectan de igual manera puedan ser fortalecidos y bendecidos por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra no volverá vacía, Señor. Y oramos para que tú le guíes y para que Él pueda tomar estas decisiones de tomarse de la mancera, de tomarse del arado y no volver a mirar atrás. Oramos por Él también, Señor. Te damos gracias por estas peticiones que las encomendamos en tus manos, por nuestros hermanos, por nuestros amigos que nos siguen. Gracias, Padre. Oramos confiadamente en ti. Y también, como cada vez que tenemos nuestros programas por la noche, lo decimos. En nuestra palabra, en nuestro eslogan quizás, en paz nos acostamos y asimismo dormimos, porque solo tú, oh Dios, nos haces vivir confiados. Gracias, Padre. Muchas gracias, Dios. Gracias por este día, gracias por el devocional de la mañana y por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias porque esto nos trae plenitud de vida y plenitud de gozo. Te adoramos, te exaltamos en el nombre de Jesús, que es nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén, amén y amén. Permítame leer la última oración que nos escribe nuestra hermana Valeria. Yo vengo recalcando hace mucho tiempo, he pasado por muchas pruebas, pero con cada prueba que Dios me pone me gozo y escribir esto se llenan mis ojos de lágrimas, porque Él ha sido misericordioso con mi vida primeramente y la de mi familia. Doy gloria y honra por sacarme de ese camino que nada me ofrecía. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor por estas hermosas palabras, por las palabras de la mañana. Realmente en la mañana me emocionaron algunas palabras, algunas frases de algunos hermanos. Una hermana que quizá ella recuerde, decía por la mañana y escribía que daba gracias a Dios por los líderes espirituales que había puesto en su camino para guiar. Realmente estremeció mi corazón esas frases y nos genera una mayor responsabilidad. Primeramente no queremos deshonrar al Señor. Primeramente queremos honrarle, queremos glorificarle a Él y que nada de nuestra boca ni nada de nuestras acciones puedan entorpecer la honra que se merece el Señor. Que podamos dar testimonio y frutos dignos de este amor que le profesamos y de ser sus discípulos y de honrarle en todo lo que hagamos. Por eso, amados, a veces cometemos errores que nos marcan, pero es tan importante que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, para que no deshonremos al Señor. Y si a veces nos equivocamos, pedir perdón a Dios, pedir perdón a la persona que dañamos y retomar el camino correcto. Que Dios les bendiga en esta hora de la noche por cada una de estas frases y de estas peticiones, y que el Dios de paz responda a cada petición de nuestro corazón. Amén. Ha sido un tiempo hermoso, realmente ha sido un tiempo precioso ver la mano del Señor a nuestro favor. Así que, amados, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Que tengan una hermosa noche, un sueño reparador. Y para quienes nos siguen por la mañana y quienes han desafiado a estar despiertos, porque miren, terminamos juntos, nos acostamos, algunos quedamos haciendo otros quehaceres ministeriales aún, y mañana nos estamos aquí ya a las 9 de la mañana con este devocional diario. Y no una rutina, ¿sabe? No es una rutina, sino que es un hábito que lo hacemos para honrar al Señor y que llena nuestra vida. Y yo le animo, estimada hermana, estimado hermano, quienes nos siguen, yo le animo a que sea constante. Hace algunos días conversábamos con un consiervo. Cuando comenzó todo esto, tremendos pics de sintonía, de conexión, de hermanos que se conectaban, de amigos que se conectaban. Han pasado los días, las semanas, los meses, y ya menos se conectan. Y si esto se alarga, menos se van a conectar. Pero yo le animo a usted a que sea perseverante. Quizás es una palabra que la sacaré de un poco de contexto. El que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin. No el que caminó un poco, 10, 30 y se desvió. No, el que persevera hasta el fin. El que persevere hasta el fin de esta emergencia sanitaria y cuando ya nos podamos volver a congregar, el que persevera hasta el fin, cuando llegue ese día, ¡oh, fiesta, gozo! Y el que no, cuando llegue ese día, va a seguir siendo lo mismo.
Ese es el tema. Seguirá haciendo lo mismo y perderá de disfrutar las bendiciones que le corresponden a aquellos que se esfuerzan, a aquellos que luchan, a aquellos que buscan del Señor. Así que yo le animo en el nombre del Señor. Nos encontramos mañana. Que tengan buena noche. A las 9 de la mañana, nuestro devocional diario. Recuerde que estamos estudiando, estamos reflexionando en una vida con propósito. Y mañana también se viene tan bueno como fue la reflexión de esta mañana. Así que nos encontramos mañana, 9 de la mañana. Dios de paz les bendiga. Tengan muy buena noche. Que el Señor les bendiga. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir.